se olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Bueno, ya estamos de vuelta y en esta mañana vamos a analizar algunas de las respuestas que dieron los candidatos presidenciales para, bueno, estas elecciones. Ellos estuvieron en nuestros foros hablando sobre sus propuestas de gobierno, estuvieron hablando del tema de seguridad, de corrupción, de programas sociales, en fin, varios temas que abordamos y ahora, junto a un experto, nosotros queremos analizar esas propuestas. Algunas de ellas podrían ser viables o cómo realmente se ven las respuestas de estos candidatos ante los ojos de la población guatemalteca que ya está a pocas semanas de tomar una de las decisiones más importantes para el país. Esta mañana le damos la bienvenida a Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gran gusto, muy buen día. Antes de empezar, Renzo, pero así rápidamente, estamos a 18, 17 días de las elecciones, me parece, ¿y cómo ves tú este panorama? Bueno, un panorama muy precario, evidentemente los partidos políticos tal parece que están viviendo una realidad muy distinta a lo que los ciudadanos estamos tratando de decir a todo, a grito, digamos. Están planteando un país que no existe, digamos, y en general entonces lo que están haciendo es terminando de decepcionar con el comportamiento que ayer vimos en el Congreso, también haciendo como la gota que derrama el vaso, y por lo tanto llegamos a un proceso cada vez más cargado de incertidumbre por un lado, pero también de absoluta poca credibilidad sobre el conjunto de los partidos ahí representados, porque como lo hemos mencionado en estos micrófonos también, en estas cámaras, los partidos están ahora al centro de la crisis, o sea, son parte del problema y no han podido demarcarse en el proceso electoral y convertirse por lo menos en parte de algún tipo de alternativa de solución. Claro, no están en sintonía con lo que está exigiendo la población guatemalteca. Y una de lo que se dicen los guatemaltecos es, bueno, realmente no tenemos opciones, no tenemos por quién votar. Entonces yo creo que en esta ocasión, en estas elecciones, se ha convertido mucho más importante el estudiar, el investigar y el analizar el voto como nunca antes, ¿verdad? Y para eso, bueno, escuchamos propuestas de varios candidatos y queremos esta mañana que tú nos ayudes también a interpretar o analizar algunas de esas respuestas. ¿Te parece? Con todo gusto. Perfecto. Vamos a empezar entonces viendo lo que nos decía Juan Gutiérrez. Vamos a ir en el orden que fueron apareciendo aquí en nuestros foros. Juan Gutiérrez del Partido PAN estuvo presente y vamos a ver lo que él nos tenía que decir respecto a su gabinete, al equipo que lo está acompañando. Veamos qué dice al respecto. A la hora de nombrar justamente a la gente que lo va a acompañar, ¿cómo planea usted formar su gabinete? Mire, obviamente cuando uno se va a rodear de gente, se tiene que rodear de gente que es compatible con uno, compatible en la forma de pensar, compatible en los objetivos y sobre todo compatible también en su comportamiento. Es necesario verificar la honestidad y la trayectoria de las personas. En algunos casos es conocida, en otros casos hay que investigarlo, pero hay muchas formas de investigarlo, hay a través de las entrevistas, a través de investigaciones que se pueden hacer y se deben hacer, a través de consultar incluso organismos como la misma CICIG. Yo considero solicitar a la CICIG no que la apruebe, porque no es la labor de la CICIG, pero sí consultar con ellos sobre la trayectoria de cualquier persona que pudiese haber alguna duda de ellos antes de ofrecerles un cargo. Bueno, ahí está entonces lo que está proponiendo Juan Gutiérrez. Igual yo creo que de ninguno de los candidatos vimos un gabinete definido, o sea, no venían con una propuesta ni con nombres, pero ¿qué opina de lo que dice Juan Gutiérrez? Bueno, me parece que es más de lo mismo en el sentido de que los partidos políticos, dos rasgos diría. Lo primero es que hay una total, oposición, un total rechazo a presentar nombres de gabinetes. ¿Por qué será esto? Porque yo creo que en general, para ser muy concreto, diría que la gente realmente buena, los buenos profesionales, la gente pro en este país, no van a dar, ni siquiera van a poner, digamos, van a aventurarse a formar parte de un gabinete de cualquiera de esos partidos, que evidentemente no tienen contenido, no tienen visión de Estado, no tienen nada que proponer. Por lo tanto, sería absolutamente, terminando siendo absurdo, digamos, formar parte de un gabinete. Así que la gente que en algún momento forma parte del gabinete de quien gane, va a terminar siendo gente de tercera, cuarta línea, digamos. En ningún caso, insisto, la gente buena, los grandes profesionales que tiene nuestro país, van a arriesgarse de formar parte, digamos, de un circo. Perfecto, vamos a ver entonces qué dice Juan Gutiérrez respecto a qué haría para vigilar a su personal, a esas personas que están también bajo su cargo. Veamos lo que dice al respecto.
¿Qué puede hacer usted o qué haría usted dentro de su posición para auditar o tener cierta vigilancia o mayor control de las acciones que puedan tomar estas personas? ¿Hay algo que se pueda hacer? Por supuesto que sí. No hay que olvidarse que el que es presidente, sea de una compañía o sea de un país, es el último responsable de todo lo que ocurre bajo su presidencia. O sea, si hay actos de corrupción, tal vez no sea culpable de hacerlo, pero la responsabilidad siempre la tiene. Y es la labor del presidente y del líder ejercer liderazgo. Y el liderazgo quiere decir estar enterado de lo que hacen sus seguidores, lo que hacen sus colaboradores, estar bien enterado de la trayectoria de cada uno, escogerlos adecuadamente y sobre todo estar en continua vigilancia. Y si alguien se sale de las normas, aplicar la ley como debe ser. Bueno, sí. Perdón, en un caso de un partido político, por ejemplo, existe el Tribunal de Disciplina o Tribunal de Honor, según como le llame el partido, que está precisamente diseñado para este tipo de cosas. O sea, personas como esos diputados y incluso el señor candidato a vicepresidente del líder, que han sido señalados, ya están en solicitudes de antejuicio y demás. Estos no son rumores que corren en un peladero o que corren entre los rumores de la gente, sino esta es información fidedigna porque ya hay juicios iniciados. En estos casos, lo que corresponde es que el líder del partido lleve a estas personas ante el Tribunal de Disciplina y se les haga un juicio dentro del partido para tomar una decisión de qué hacer con ellos o no. Desde el punto de vista del presidente, cuando hay casos de esta naturaleza, él debe perseguir los cargos penales a través de las instancias correspondientes, Ministerio Público y demás. Bueno, y la pregunta va dirigida porque en recientes meses hemos visto, ¿verdad?, de quizá poco control del personal que está bajo el cargo del presidente o vicepresidente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Habrá alguna medida que se pueda tomar para controlar ese personal? En general, en este caso y en casi todos los candidatos que se han entrevistado en esta mesa, vemos unas respuestas timoratas. Es decir, a pesar de que el gran tema, el gran planteamiento de la ciudadanía es el tema de la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, los candidatos terminan jugando con una serie de argumentos poco creíbles. Creo que aquí hay que ser muy tajante, es decir, todo aquel funcionario que esté implicado. Por lo tanto, hay que no solamente destituirlo, sino además de una vez entregarlo a la Administración de Administración Pública, y lo que queremos los ciudadanos es que estén encarcelados a la mayor brevedad. Punto. Entonces, comenzar a jugar este tema del Tribunal de Honor, todo eso termina siendo una serie de instancias que ya sabemos en donde ocurre mucho tráfico de influencias, en donde no son procesos o espacios objetivos, son parcializados. Entonces, a eso digo que son como respuestas timoratas, a pesar de que, insisto, el gran grito ciudadano en todo el país es precisamente el tema de la lucha contra la corrupción, y no queremos seguir teniendo el desfile de funcionarios, alcaldes, diputados, precandidatos, candidatos, ministros, secretarios de Estado, como ha pasado en los últimos meses, que han estado, insisto, desfilando precisamente acusados de casos muy serios de corrupción. Precisamente. Bueno, vamos a escuchar entonces lo último que tenía que decir Juan Gutiérrez, y esto tiene que ver con la seguridad y la corrupción. Mira, la inseguridad en el país se da por varias causas y hay que atacar todas. La principal es el tema general de corrupción. Mientras no ataquemos el tema general de corrupción, no podemos resolver los demás problemas. La corrupción nos está costando 1.500 quetzales por segundo. Solamente con combatir la corrupción vamos a tener los recursos necesarios para ir reparando todos los daños que estamos sufriendo. Ahora, en cuanto a la seguridad, tenemos propuestas muy concretas en nuestro plan de gobierno que pueden ver en www.pan.gt. Y proponemos una reforma profunda, proponemos crear una nueva academia de oficiales de policía, porque la que actualmente no está funcionando bien, crear una nueva de cero, digamos, con reglas mejores, de manera que la policía se vuelva una profesión y no un simple oficio, como es hoy en día. Iniciar por una capacitación real de las nuevas policías. Proponemos la creación de las policías departamentales. Yo soy ponente de la descentralización porque reduce el control de un ministro, que es donde se concentra todo el tema de la corrupción. Y creando policías departamentales que se encarguen de la seguridad diaria, los robos de celulares, los asaltos en la calle, y que tengan también misiones de prevención de crimen. Y la Policía Nacional quedaría específicamente dividida en fuerzas específicas dedicadas al combate al narcotráfico, a los secuestros, a la extorsión, a las maras, o sea, los temas nacionales ya más grandes. Bueno, hablan maravillas, ¿verdad? Pero ya en la práctica esto podría ser difícil. Uno habla de una reforma también, una reforma policial, educar mejor, profesionalizar a los policías.
¿Esto se ha tratado antes o no? Por supuesto, no, para comenzar no son temas nuevos. Segundo, me parece que es importante, aunque seguramente el tiempo no le dio al señor Gutiérrez para extenderse, el poder evaluar también el proceso de reforma policial, que llevamos ya por lo menos 2 gobiernos, pero que en la práctica han resultado procesos bastante cuestionables, defenestrados, digamos. Entonces, darle continuidad a algo que no está necesariamente bien, de pronto hay que evaluarlo. Lo otro que dijo, que también es bastante, que tampoco es nuevo, pero que es muy sujeto de discusión, es la creación de las policías departamentales. Creo yo que hoy por hoy, dado el escenario de inseguridad que tenemos en el país, a lo que se apuesta en otras experiencias similares es precisamente lo contrario, es tener un cuerpo policial, digamos, central, importante, lo más profesionalizado, lo más incorruptible posible, pero descentralizarla ahora, ya sea territorializarla a nivel departamental o municipal, terminaría siendo una apuesta relativamente muy fácil para que sean cooptados por las estructuras criminales en este país. Así que me parece que es una propuesta interesante, pero al mismo tiempo bastante cuestionable. Perfecto. Bueno, Renzo, vamos a ir rapidito con Mario David García del Partido Patriota. Él también estuvo en nuestro foro y vamos a hablar un poquito acerca de la formación de gabinete y lo que él tenía que decir. Veamos. Este gobierno no tuvo gente del partido, tal vez 1, si mucho. No creo que hayan llegado a 2 en el gabinete, por ejemplo. Ahora, nosotros los guatemaltecos somos poco para reflexión, poco para reflexionar. Nosotros tendríamos que entender que hay que achiquitar el gobierno. Hace 30 años se necesitaban 500 personas con calificaciones, digamos, no excepcionales, pero digámoslo, notorias en cuanto a capacidad y eficiencia para gobernar. Hoy se necesitan 4,000. ¿Dónde las va a sacar? Usted tiene que buscar gente diferente, gente de trayectoria, gente de moral de clase media, que tenga como principal, si es que la encontramos, principal objetivo de vida, legar su buen nombre. ¿Qué decir de lo que decía Mario David García? Uno, me llamó mucho la atención cuando vi una entrevista a decir que nadie del Partido Patriota había ocupado puestos dentro del gabinete. Tal parece que el señor David García está más haciendo como un comentario, una suerte de análisis, y que en ningún caso se sitúa como candidato presidencial, precisamente del partido más defenestrado, más cuestionado en la historia política reciente de este país. Así que no asume como tal. Creo que él es el ejemplo precisamente de no ser necesariamente orgánico del partido y que llega como un cariz totalmente improvisado, paracaidista, en un momento de emergencia donde el partido oficial necesitaba tener una cara nada más, un candidato vitrina. Pero yo creo que en definitiva, pues obviamente no pudo responder la pregunta, porque está claro que el Partido Patriota está lejos de la posibilidad mínima de poder repetir en el gobierno. Así que creo yo que en alguna medida terminó siendo realista en tomar distancia de un escenario que es absolutamente improbable. Perfecto, escuchemos lo que tiene que decir respecto a la seguridad. Seguridad no es una prioridad en la población, aunque parezca extraño. Sin embargo, le voy a decir algo más revelador e interesante. Al asumir la responsabilidad de la candidatura presidencial, me puse a ver cuál era mi plan de gobierno de hace 30 años. Y usted lo puede aplicar hoy, es el mismo, en seguridad, en salud, en formación.